Me han invitado para esta última reflexión a compartirles sobre la Sagrada Familia. Y como siempre, pues comenzamos con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes del Salmo 95. Invitatorio. Venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con salmos, porque un gran Dios es Yahvé, Rey grande sobre todos los dioses. Él sostiene las honduras de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo el mar que él mismo hizo, la tierra firme que formaron sus manos. Entrad, rindamos homenaje inclinados, arrodillados ante Yahvé que nos creó, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, el rebaño de sus pastos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no seáis tercos como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí vuestros padres me probaron, me tentaron, aunque vieron mis obras. 40 años me asqueó esa generación y dije, son gente de mente desviada que no reconocen mis caminos. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi reposo. Palabra de Dios. Pues nosotros sabemos que para la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, la Sagrada Familia es ese hogar de Nazaret donde comienza la cuna, de donde se desprende la gracia de lo que hoy somos. Nosotros estamos bautizados, somos católicos, estamos aquí profesando nuestra fe, nos estamos reuniendo para permitir que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y toque nuestros corazones, porque para eso es que nos reunimos en la iglesia, como nos reunimos hoy. Pero todo esto comienza con la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, porque ahí es donde nace nuestro Salvador. Él escogió esa familia para nacer y de ahí comienza a florecer la gracia de una primavera que le trae Dios a la humanidad por medio de su Hijo. Cuando la miramos desde lo humano, pues uno se pregunta o se dice, qué primavera tan sangrienta y tan dolorosa, porque la historia de Jesús es una historia muy sangrienta y muy cruel, muy dolorosa. Es una historia que uno ni se la cree, de que los seres humanos podamos llegar a ser así de malos. Y sin embargo, Dios hace de toda esa sangre, de todo ese crimen, de toda esa maldad, hace algo extraordinariamente bueno. Él nos salvó por medio de ese crimen que se cometió contra Él por nosotros mismos, por la humanidad. Y así de grande es Dios, así de bueno es Él, que Él se mete entre nosotros, toma la misma carne que tenemos y permite que nosotros mismos lo masacremos, lo destruyamos, lo matemos, y a pesar de eso, Él muere con nosotros y nos saca de ese crimen. Es algo extraordinario. Todo esto se da porque en la Sagrada Familia se recrea esa bendición y se le entrega a la humanidad. Y ustedes se dan cuenta que la Sagrada Familia desde el principio es una familia de sufrimientos, completo dolor. La forma en que José y María comienzan su matrimonio es algo muy difícil, porque es una mujer embarazada de un espíritu, un hombre que la quiere abandonar,
ángeles que aparecen a decirles: esto es obra de Dios, ustedes simplemente obedezcan y todo saldrá bien. Y así lo hacen, pero imagínense la confusión, el dolor, la dificultad que todo esto acarrea. Luego están ya con el niño que nace y les toca escaparse para Egipto, porque un rey malo, Herodes, quiere matar a ese niño y está furioso porque los reyes de Oriente no fueron a contarle dónde estaba. Entonces, como él no sabe dónde está, quiere matar a todos los niños que han nacido alrededor de esas fechas para que nadie lo reemplace a él, porque es un rey malo. Pero aquí tenemos que nosotros pensar en algo. Estamos hablando de Dios, porque la familia de Nazaret, la familia, Sagrada Familia, es la familia donde Dios escogió ser hijo. Es un nido, es el hogar de la nueva creación en Jesucristo. Es el hogar a través del cual nos rescata toda la humanidad. Por eso la mujer de ese hogar es virgen, por eso el hombre de ese hogar es virgen y permanecen vírgenes. Por eso el niño que nace por medio del Espíritu y entra como un rayo de luz que entra a través de un cristal sin romperlo ni mancharlo. Así dice la palabra. Por eso es que si entendemos quién es la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, nos damos cuenta que esa es la iglesia. Ese es el misterio de nuestra iglesia. Cuando vemos todo lo que ocurre en el altar y sabemos que esa liturgia es divina, de origen divino, porque es el milagro más extraordinario de que ese pan insípido y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor de verdad, aunque no lo podemos ver así, pero eso es lo que ocurre. Todo eso se hace posible porque comienza en la familia de Nazaret, en la Sagrada Familia. Desde ahí comienza a prepararse el misterio de ese sacrificio que se celebra en el altar cada vez que partimos de ese pan y que tomamos ese vino. Se celebra todos estos misterios que comienzan con María y José. Sabemos que Jesús es Dios y que Herodes pudiese haber sido detenido. Jesús, siendo Dios, pudiese haber evitado que Herodes matara a todos sus niños y lo persiguiera él para matarlo, y hubiesen podido evitar volarse para Egipto. Estamos hablando de Dios, y no es que simplemente por ser un niño él no era Dios, o todavía no era Dios, no haya aparecido como Dios. No es así. Dios está presente en ese niño Jesús. Ese es Dios también. Es el hombre Dios. Era humano y divino. Es humano y divino. Pero lo que entendemos con esto, la Sagrada Familia, es el misterio de Dios, donde Él en este mundo se compenetra con esta realidad imperfecta y mortal y permite que el hombre haga cosas espantosas, y de esas cosas espantosas Él hace cosas maravillosas. ¿Quién puede entender eso? La familia de Nazaret pasa las dificultades más grandes, vive en la sencillez, en la humildad más grande, y es la familia del Rey, dueño de toda la creación. Miren ustedes dónde nació Jesús: en una pesebrera, acompañado de animales, acostado en la paja, en una estación de invierno, helado, frío, todo. No podía ser más difícil las condiciones en que Él nació, después de esa jornada tan ardua que viven María y José desde Nazaret hasta Belén, que en esos tiempos todo era con caballos, con animales de ese tipo. No había ningún otro medio de transporte, por lo tanto todas las jornadas de ellos eran jornadas terribles. Se pueden imaginar, si ustedes miran el mapa, para que se den cuenta la distancia entre Belén y Egipto, se van a dar cuenta que esta es una travesía
muy respetablemente larga, y también ellos la hicieron, y la hicieron escapándose. O sea que no iban simplemente a paso de tortuga, ellos iban huyendo, porque eso fue lo que el ángel les pidió. Y toda la vida de ellos, a pesar de ser aquellos que son custodios del Salvador de toda la humanidad, no tenían ningún privilegio de evitar el sufrimiento. Ninguno. Por eso, si nosotros tomamos la Sagrada Familia como ejemplo de vida cristiana, entonces tenemos que aprender a ser valientes, porque esa familia no tuvo ninguna otra vida fuera de una vida llena, colmada de sacrificio y de toda clase de sufrimientos y de pruebas. Yo pienso que la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, es quizás la familia más probada de la Iglesia, porque ahí de ese sacrificio se desprende este milagro que es nuestra vida como católicos, nuestra Iglesia. Ustedes se dan cuenta que cuando ellos vivieron entre nosotros, la Iglesia todavía no había comenzado a peregrinar, a pesar de que ellos se establecieron como familia en medio de una peregrinación, porque muy pronto en el embarazo de María ya están peregrinando a Belén, ya están haciendo el niño en esa pesebrera, ya se escapan para Egipto. Todo es una peregrinación en la vida de ellos, y la Iglesia todavía no ha comenzado a caminar a nivel apostólico, pero sí ha comenzado a caminar a nivel encarnación. Y todo esto es a través de la cuna de la familia de Nazaret, a través de María y José. Entonces, la Iglesia todavía no ha comenzado a hacerle una presentación a José y María al nivel de lo extraordinario que son. Hay muchos santos de la Iglesia, místicos, doctores de la Iglesia, que han hecho grandes presentaciones de ellos. Aparecen en la liturgia, se ha presentado a la Sagrada Familia hasta donde la Iglesia ha podido, en una forma santa y sagrada, pero yo pienso que hay mucho más para presentar de la Sagrada Familia de lo que conocemos. La historia es mucho más profunda, la historia es mucho más trascendental, porque la presentación de la Sagrada Familia, desde que comienza con esa relación entre María y José, antes de la anunciación del arcángel, ya es un misterio cómo se encuentran, cómo los entregan en el templo, lo que sucede con la encarnación del Señor y luego todos los pasos que comienzan a dar. Hay familias en la Iglesia que tienen mucha dificultad manejando el sufrimiento, manejando las contradicciones de esta vida, y son católicos, y yo sé que en ningún momento le han pegado una buena mirada a la Sagrada Familia, porque si le pegaran una buena mirada a la Sagrada Familia, sabrían cómo llevar el dolor con más valentía y con más paciencia, con más fe, con más amor, porque la Sagrada Familia es el ejemplo del sufrimiento, pero de un sufrimiento silencioso, completamente sometido a la voluntad de Dios, sin escandalizarse, sin alarmarse, sin desesperarse, sin dudar. Un sufrimiento lleno de fe, una fe incondicional. Por eso es que en la Sagrada Familia nosotros nos reflejamos como el más hermoso espejo que aparece desde el cielo para la tierra en la Iglesia militante. Ese José y esa María son dos seres escogidos por Dios, extraordinarios, cada uno, porque son la cuna de nuestra salvación. Tan sencillo como eso. Sí,
El Salvador es Jesucristo por voluntad del Padre Celestial y obra del Espíritu Santo, que son esas tres personas en un solo Dios. Pero los instrumentos de esa obra son María y José. Y Dios sabe que nosotros debemos honrar esos instrumentos. Él quiere eso. Nosotros no los adoramos, porque ellos son criaturas humanas, pero los honramos. Es importante honrar los apóstoles. Yo honro a San Pablo, una columna importantísima de la iglesia, San Juan, San Pedro, los honramos, nos sentimos muy orgullosos de ellos, le damos gracias a Dios por las vidas de ellos, por el sacrificio, por su martirio, por todo lo que han hecho. Miren lo que han dejado todos los profetas y los apóstoles, los honramos, porque por ellos se ha mantenido la fe caminando a través de todos estos siglos, y es una gran compañía para nosotros en este destierro y este mundo de confusión. Miren ustedes que cuando uno comprende lo importante que es nuestra vida como católicos, cuando la vivimos con Dios, apreciamos la palabra de Dios y sabemos que es una fuente de vida, la palabra, que nos alimenta y nos fortalece, nos aviva, nos libera, nos sana, nos consuela, cuando aprendemos a reconocer que en esta palabra está Dios y que es la palabra de Dios, a pesar de que ha sido manifestada a través de hombres, como usted y como yo. Entonces, la Sagrada Familia es un encuentro maravilloso con la absoluta humildad, sencillez, silencio de una familia que es tan grande, que es la cuna del mismo Dios hecho hombre. ¿Cómo será de grande esa familia? Y miren ustedes lo más curioso, es la familia más grande y más importante de toda la creación. No hay ninguna otra pareja humana que sea más importante que María y José, ninguna. Sin embargo, es la más pequeñita, la más humilde, la más insignificante, la menos reconocida, la menos observada, de la que menos se habla, la que menos aparece, y es la más importante. Todo lo de Dios es así. Dios no es invisible, eso es lo que creemos nosotros. Dios es perfectamente visible. Por eso es que nosotros tenemos que volvernos perfectos para poderlo ver. Entonces, entre más crece nuestro amor, el amor de Dios, más podemos ver maravillas como descubrir la Sagrada Familia. Sí, hay mucho romántico religioso que habla muy bonito de José. Yo conozco muchos devotos de San José que hablan muy bonito de él. Uno lee apartes muy románticos sobre él, y también hablan de María, también hablan de la Sagrada Familia. Pero es que la realidad de la Sagrada Familia es mucho más que un poema romántico, es mucho más que un grupo de palabras bonitas. Ellos son una fuerza espiritual extraordinaria que trasciende el tiempo, que trasciende la realidad humana, a pesar de ser humanos los dos. Trasciende nuestra imaginación, porque nuestra imaginación no alcanza a concebir la realidad de José y María. No la alcanza. Es demasiado grande y aparece tan pequeña. Miren ustedes algo increíble y que la gente no lo ve, y el cristiano no lo ve. El nacimiento de Jesús en Belén, en esa pesebrera, es algo absolutamente absurdo, porque este mundo se preocupa por aparecer. Ustedes se dan cuenta que todo ser humano, la preocupación que tiene es aparecer, no desaparecer. O sea, uno tiene la tendencia de estar presente, y no solamente estar presente, sino de hacerse presente. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que todos sepan que estoy acá, que estoy presente. Esa es la actitud humana, ¿no?
En la familia de Nazaret es todo lo contrario. Es una familia que se hace invisible. Y un Dios que nace entre nosotros en la forma tan absurda de pequeña y humilde que solamente unos pastorcitos que están por ahí cuidando ovejas de noche van a adorarlo, que son los que escogen los ángeles. A nadie más, no se llamó la persona más importante de la ciudad, nadie, ni los sacerdotes santos, nadie. Porque a pesar de que los fariseos y todos esos judíos, la mayoría no eran gente que quería a Dios, sino que se querían a sí mismos. Sin embargo, habían hombres buenos. Sabemos que las escrituras nos muestran a Nicodemos, nos muestran varios personajes dentro del Sanedrín de altos sacerdotes que eran santos. Pero cuando vemos a Jesús nacer en Belén, entre esas pajas, y sabemos que es Dios, el dueño de todo, el creador de todo, el que todo lo puede y todo lo sabe, y se hace así de pequeño, yo creo que si nosotros meditáramos en eso por un momento y nos sentáramos en la iglesia en silencio ante el Santísimo a pensar en la encarnación de Jesús y su nacimiento en ese portal de Belén, si lo meditáramos bien, quedaríamos en éxtasis, porque es muy grande ese momento, muy grande esa realidad tan chiquita, tan increíblemente insignificante, pero tan grande. Dios nacer ahí. Ustedes saben que todo en este mundo es grandeza. Ustedes miran las noticias, ¿de qué se habla en este mundo? De la grandeza del criminal, de la grandeza del millonario, de la grandeza del científico, de la grandeza del político, de la grandeza y la grandeza y la grandeza de todos. Todo es la grandeza, todo es el espectáculo de la vida, todo es, y cada vez se trata de hacer más espectacular todo. Todo hay que dibujarlo grande, grande. Y Dios aparece entre nosotros absolutamente lo contrario. Se hace lo más pequeño e insignificante que se pueda hacer una criatura. E igual sus padres, María y José, los hace iguales de invisibles, totalmente invisibles, insignificantes, tanto así que escasamente aparecen en las escrituras. Una familia tan importante y escasamente se menciona. Y todo esto es un llamado de Dios a la sabiduría. Dios quiere que nosotros tengamos su sabiduría. Cuando usted lee el libro La Sabiduría, lee algo absolutamente hermoso. ¿Cómo se refiere a la sabiduría? Y la trata como una persona, la sabiduría, porque lo es el Espíritu Santo mismo. Y cuando se habla de esa sabiduría, se habla de lo que yo estoy mencionando. Se habla de descubrir a Dios en las cosas más insignificantes. Entonces, ¿a qué voy yo con el sufrimiento de la familia de Nazaret? Voy a esto. Vivimos un destierro. Somos peregrinos por un mundo absurdo y contradictorio. Nos suceden cosas muy complicadas de entender, que prácticamente no las entendemos. Y en el momento en que más sufrimiento hay en nuestra vida, es cuando más unción hay y cuando más oportunidad hay. Mire que cuando la vida está toda en orden y todo está bien, hay un peligro inmenso de entrar en un desierto espiritual y de que se nos duerma la oración, que se nos duerma la unción, que se nos duerma el celo por Dios, que se nos duerma hasta la caridad cuando todo está bien. ¿No se han dado cuenta ustedes que mucha gente que es católica pero es muy rica a veces cae en la indiferencia, en el egoísmo y cae en una sequedad espiritual por sus comodidades? No todos, pero muchos caen en eso. Y también en el lado opuesto, mucha gente de Dios, cuando caen en el sufrimiento,
les cuesta mucho creer en Dios, les cuesta mucho confiar en Él y muy fácilmente lo tientan, muy fácilmente le dicen por qué, muy fácilmente dicen hasta cuándo, muy fácilmente se les acaba la paciencia y todo porque el sufrimiento no los ha santificado. Ustedes saben que hay dos corrientes que nos manejan en esta vida y son estas. De esta vida tan misteriosa que vivimos todos nosotros, no hay sino dos caminos: o nos purificamos o nos corrompemos. No hay nada en la mitad. Usted va caminando a través de los años por este destierro y usted va caminando hacia la santidad o caminando hacia la perdición. No tiene otro camino. Hay algunos que se vuelven tibios, o sea que parece que no fueran para ningún lado, ni para el bien ni para el mal, pero no es verdad. El tibio Dios lo vomita de su boca, porque ese es un astuto, es un hipócrita y es un pretencioso, que cree que puede vivir de los dos lados. Es un oportunista, a ese le cortan la cabeza más rápido que a los demás. Pero por eso la palabra dice, más fácil se salva un malo que un tibio. Y hay que entender que si nosotros vamos a tomar la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, como el ejemplo, como lo debíamos tomar, porque ¿de dónde más vamos a sacar un ejemplo más perfecto de lo que es familia? Si lo vamos a tomar, entonces tomémoslo desde donde más se debe tomar, desde el sufrimiento. Porque esa familia fue una familia edificada en el total sufrimiento, pruebas inmensas, gigantescas. Y de ahí el Señor hace que se edifique la iglesia. De ahí, en esa familia de Nazaret, es donde nace la cuna del Salvador. Esa paja con ese niño se traslada al altar del Señor en la iglesia. Y en ese altar se sacrifica ese niño. Ahí es donde se sacrifica. Y ese sacrificio viene del seno de la familia de Nazaret, porque ahí nació ese niño. Entonces, cada vez que yo pienso en las familias, como ustedes aquí reunidos y todos los que nos van a ver, yo digo, qué lindo sería que como católicos nosotros entendiéramos la fuente de fortaleza que tenemos con lo que Dios ya nos ha dado. El Señor nos dio la iglesia, ya está perfectamente hecha, para que en este destierro nosotros nos podamos exiliar en ella y llegar a casa. Porque la iglesia es como una gran nave que atraviesa estas aguas turbulentas de este mundo perverso, y si nosotros sabemos cómo estar dentro de ella y mantenernos en ella, llegamos al puerto seguro. La iglesia nos lleva al puerto seguro, pero para estar dentro de la iglesia de verdad, tenemos que localizarnos en el seno de la familia de Nazaret. Ahí tenemos que localizarnos. Por eso siempre se dice que hay que comenzar por el principio. ¿Y dónde es el principio de la iglesia? ¿A dónde se encarnó el Señor? ¿A quién se le confió el niño? ¿Dónde está el vientre que trajo ese niño? Esa es la familia de Nazaret. Eso es la familia que nos da a nosotros esa fuerza. Entonces ustedes como familias, seguramente que aquí hay familias que pueden estar pasando por pruebas muy difíciles. Yo no sé, no conozco la vida de ustedes, pero normalmente la vida nuestra es una batalla. Hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares, hay tiempos de prueba gigantesca, pruebas de fe, pruebas de supervivencia, pruebas de salud, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pruebas de relaciones humanas entre esposo y esposa, padres de hijos y cuántas otras cosas. No sé cuál será la realidad de cada uno de ustedes, pero lo importante es esto, que si nosotros vamos a hablar de la bendición tan grande que es la familia de Nazaret para nosotros como católicos, vamos a hablar de que cada vez que ustedes como familia estén viviendo una prueba muy grande,
Sumérjanse en esa familia. Adéntrense en ese pesebre de Belén, en esa huida a Egipto, en todo ese misterio que ellos viven. Caminen con María por el Calvario, recojan el hijo que bajan de la cruz y lo entregan en sus brazos. Caminen todo eso hasta el sepulcro, esperen su resurrección, hagan todo eso y caminen con ese misterio, caminen con eso, porque esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia. Y eso ayuda a fortalecerlos a ustedes en la prueba, en el sufrimiento, en el dolor, sobre todo en la prueba de fe, ahí. Porque, claro, ¿cuáles son los sufrimientos de esta vida? Que tenemos hambre, que no tenemos dónde vivir, que no tenemos ropa, que no tenemos amor, que no tenemos trabajo, o que tenemos todo pero estamos infelices porque no nos entendemos y los hijos se perdieron porque se volvieron mundanos y quién sabe cuántas cosas pueden pasar en la familia. Son incontables las cosas que pueden pasar. Sin embargo, si nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos con la conciencia de que esta vida es un instante en la eternidad, que es pasajera, que ya se va a terminar, que no hay ningún mal que vaya a perdurar porque todo pasará. Entonces, si tenemos esa clase de conciencia, podemos caminar con Dios sin perder la fe. Eso es lo importante. No hay cosa más linda en una familia. Y a veces esto que voy a decir lo hacen hasta los niños más chiquitos de pronto. Que cuando la familia está siendo probada con cosas bien difíciles, de pronto el hijo menor es la fortaleza de la familia. Es el que se vuelve filósofo, el que aparece con las soluciones, el que consuela a todos, el que habla cosas que nadie se imagina de dónde salieron, porque son sabias, y lo que sucede es que el Espíritu Santo está hablando a través de uno de sus instrumentos, que es el más fuerte espiritualmente en un momento de prueba, y por eso la familia, cuando se edifica en Dios, siempre el Señor la acompaña. Así le toque hablar a través del menor, ¿no? El Señor no la abandona. El Señor camina con ella y habla a través de todos ellos, en el momento más indicado, en la forma perfecta. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro en nuestra vida. La familia de Nazaret, la Sagrada Familia, es para nosotros la más grande inspiración. Yo les recomiendo a ustedes, como buenos católicos que son, como familias de Dios que son, de que mediten mucho en la Sagrada Familia y pídanle a María y José que los ayuden para que ustedes asimilen y asuman el misterio de esa familia y les dé la fortaleza a ustedes para ser familias santas y valientes, para ser familias que se atrevan a tener fe, fe de verdad, una fe que no es una fe condicional, ni una fe que el viento la sopla para cualquier lado, sino una fe de verdad sólida, una fe valiente que brille, que la gente la mire y diga, que puedan ver la verdad viva en ustedes. Eso es increíble porque vivimos en un mundo horrible, de oscuro, de perverso, de gente sin fe y sin esperanza. Gente mala y católicos mediocres y gente tibia por toda parte. Por eso nuestro llamado es a ser verdaderos católicos, gente con fe, gente con valentía, con agallas, que se atreva a ser santo, que se atreva a ser bueno. Ustedes saben que lo más fácil en este mundo es ser malo. Lo más fácil es ser ladrón, mentiroso, tramposo, odiar, no perdonar. Todo eso es lo más fácil para hacer. Ahora atrévase a hacer lo contrario. Eso es para valientes. Esos son los únicos que pueden subir la montaña del Señor, la montaña de Sión. Los únicos que pueden entrar a la ciudad de luz. Aquellos que se atreven a ser buenos, que se atreven a perdonar, a amar, a tener caridad, compasión, a alumbrar, a convertirse en luz y mostrarle a los demás que Dios existe y que es verdad que se puede ser bueno y que es verdad que se puede vivir sin miedo, que es verdad que nosotros tenemos a Dios vivo en nuestro corazón y que Él se manifiesta a través de nosotros y que el Espíritu Santo habla a través de nosotros.
Esto es importante, que puedan ver a Dios en nosotros. Y ustedes como familias tienen la oportunidad de ser valientes. Una familia de Dios que es valiente es una familia que es santa, que es buena, que se atreve a mostrar a Dios en todo lo que hace. Y también que es vulnerable, frágil, y que también pues, se pueda mostrar su humanidad, que llora, que le duele, que se cansa, que tiene hambre, todo eso también, pero que se haga todo con dignidad, sin desespero, ni rabia, ni con nada que pueda opacar la presencia de Dios en nosotros, que es una esperanza incondicional a pesar de las pruebas. Voy a pedirle al Señor su palabra y cerramos todo lo que aquí hemos meditado. Les voy a leer del profeta Zacarías en el capítulo 14 desde el principio. El combate escatológico, esplendor de Jerusalén. Ya llega el día de Yahvé en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones para que ataquen Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra esas naciones como el día en que él combate, el día de la batalla. Aquel día se asentarán los pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yazol. Huiréis como cuando el terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios y todos los consagrados con él. Aquel día no habrá frío ni hielo, será un día único, conocido solo de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo le doy personalmente y en nombre de mi comunidad, de todos los que nos acompañan, de los peregrinos del amor, muchas gracias a Dios por ustedes, por sus familias, por sus hijos, por sus sufrimientos, por todo lo que ustedes viven en este momento que solo Dios sabe, pero que nos ha reunido hoy para compartir estos momentos de reflexión, para que nuestra alma se llene de luz, para que tengamos fuerza para seguir, y Dios quiera que todos tengan como destino esa ciudad de Jerusalén del cielo y que se atrevan a ser santos para que podamos llegar allá y ser una comunidad eterna con el Señor. Es una realidad, es una promesa, todo esto es verdad y por eso debemos luchar por eso. No hay nada más importante. Las pruebas de esta vida pasarán, todo esto pasará. Ustedes no se preocupen, están sufriendo mucho hoy, no pierdan la esperanza. Esto pasa, todo pasa, nada se queda. Ustedes vivan con paciencia las cosas que les suceden hoy. Y si están trabajando por su futuro, por su vida, trabajen con amor, con esperanza, con confianza en Dios. Y Dios no los defraudará. Lo importante es tener como cuna la familia de Nazaret para aprender a capitalizar en el sufrimiento de esta vida y en las pruebas como ellos lo hicieron. Amén. Amén.